Listo, a ver. Entonces, vamos a empezar las clases hoy. ¿Qué pasó aquí? Ah, esto que me dio ayer. Bueno, vamos a empezar las clases del día de hoy. Vamos a revisar el tema de hilos y vamos a ver el tema de cómo conectarnos a un recurso externo usando Java. Por lo general, los recursos externos que se utilizan en Java pueden ser, o por lo general son, bases de datos, archivos, pueden ser streams, sockets, pueden ser también conexiones, una URL, una conexión a un servidor. Bueno, eso es un socket realmente. Bien, y luego de eso vamos a ver, bueno, ahí me gustaría darle, no sé si es que ustedes qué opinan, darle, revisar algo de servlets, ya que puedan revisar cómo funciona eh, las librerías que dan, o la pila tecnológica que da soporte en Java sobre Internet, para que puedan entender el tema de REST, Web Service, etcétera. Primero deberíamos entender el núcleo de todo eso que son los servlets. Bueno, entonces vamos a empezar. A ver, ¿qué son los hilos en Java? Vamos a explicar esto. Voy a poner aquí un paint. Bien, nosotros, bueno, ahorita la tecnología, el hardware, nos permiten tener procesadores con varios núcleos, ¿no es cierto? Pueden ejecutar programas en paralelo utilizando los núcleos del procesador. ¿Sí? Anteriormente solamente teníamos un procesador, un solo núcleo, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando nosotros ejecutábamos nuestros programas o creábamos nuestros programas, los programas se le asignaba un solo hilo de ejecución. Quiere decir que todo se ejecutaba de forma secuencial. Aquí hacíamos una lectura de archivo, luego hacíamos un procesamiento del archivo y luego hacíamos un resumen del proceso, ¿no es cierto? Todo era de forma secuencial en el hilo principal del programa, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacíamos un Java y el nombre de nuestro programa, se ejecutaba un hilo, ¿no es cierto? Un hilo en el sistema operativo, un proceso, el cual ejecutaba todo nuestro programa, toda la secuencia del programa, ¿no es cierto? Paso a paso, ¿sí? ¿Qué problema hay al hacerlo de esta forma? Uno de los problemas es que cada una de las actividades o de las acciones que hacen son bloqueantes. Esto se lo conoce como bloqueante, porque es algo sincrónico, ¿no? Se va ejecutando uno, luego se ejecuta el otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, las interfaces, eh, digámoslo así, las primeras interfaces eh, visuales que se realizaron manejaban un solo hilo de ejecución. Tú te aparecía el modo texto, tú ibas escribiendo, pero si no terminabas de escribir en un input, no podías irte al botón continuar. ¿Sí? Ya cuando comenzaron a aparecer estos componentes gráficos con Java Swing, Java WT, ya se ejecutaban en varios hilos. Tú podías manejar el hilo de ejecución del mouse, ¿no es cierto? Y puedes estar escribiendo en una caja de texto, mientras estás escribiendo puedes presionar un botón, ¿sí? Y ya hay varios hilos. Desde un hilo principal se van lanzando varios eventos en diferentes procesos, ¿sí? Pero eso era una simulación nada más. Lo que se hacía, como se tenía un solo procesador, lo que se hacía era darle tiempos muertos del procesador a cada uno de estos eventos. Y el usuario sentía o tenía la percepción de que se estaban ejecutando en paralelo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces esto Java lo solucionó por medio de dos componentes. Uno de los componentes es la clase llamada Dread, ¿sí? Y otro de los componentes es una clase llamada, perdón, una interfaz llamada Runnable.
¿sí? ¿Cuándo uso Dread y cuándo uso Runable? Voy a utilizar Dread cuando tengo clases que no son subclases, sino que son clases pares. ¿Estamos? Recuerden que en Java no hay herencia múltiple. Por tal motivo, si yo tengo clases que son clases pares, a esas clases yo podría heredar de la clase Dread e implementar el método RAM. Ya vamos a ver cuál es ese. ¿Sí? Si yo ya tengo una jerarquía de clases establecidas, yo no puedo utilizar la clase Dread porque en Java no hay herencia múltiple. Entonces yo debo heredar el comportamiento de un hilo por medio de la interfaz Runable. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia ahí entre esta clase par y esa jerarquía? Ya, a ver. Si yo tengo una clase simple, vamos a llamar esta clase, no sé, cajeros. ¿Sí? Cajeros. Y cajeros no tiene subclases. ¿Sí? No tiene subclases. Entonces yo puedo hacer que esta clase extienda. Hacemos un extend de la clase Dread. Porque no hay nada que me lo impida, ¿no? No hay nada que me lo impida. Yo puedo extender de la clase Dread porque cajeros no extienden ninguna otra clase. Pero ¿qué tal si yo tengo esto? Yo tengo la clase persona y acá tengo la clase ser vivo, ¿sí? Y por acá voy a tener la clase perro. Persona tiene una jerarquía en este modelo que es un ser vivo y perro también es un ser vivo. Por tal motivo, ellos extienden de ser vivo. ¿Sí? Si yo quiero manejar un método que tenga hilo, que se ejecute en un segundo plano de persona, no puedo extender de thread. ¿Por qué no puedo extender de thread? Porque ya existe una herencia en esta clase. ¿Estamos? Como en Java no se permite la herencia múltiple, no puedo tener dos clases padres para una subclase, yo debo hacer la implementación Ah, ok, de la interfaz Runable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ok. Es interesante el tema de Runable porque también puedo crear, vamos a ver el tema de lo que son objetos anónimos o clases anónimas. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. No es tan complicado, vamos a ver cómo funciona. Bien, como ya estoy manejando Git, ¿no es cierto? Yo voy a utilizar ese Git. Por aquí estaba el código curso Java. Este es mi proyecto de Git. Y aquí yo voy a abrirlo con el Eclipse. Le voy a poner aquí Switch Workspace, otros. Y aquí le voy a poner la ruta de la ruta raíz donde yo tengo la configuración del Git. ¿Estamos? Quiere decir que todo lo que yo ponga ahí adentro se va a versionar. ¿Sí? Ahí no entendí esa parte. ¿Qué estás haciendo? ¿No estás abriendo el proyecto normalmente? No, lo que estoy haciendo aquí es creando un nuevo workspace que resida dentro de la carpeta que va a ser administrada por Git. ¿Cómo es eso? Ahí ya me pensé que cuando le haces un G-clone y abres desde el directorio raíz el proyecto ya está administrado, pues. Por supuesto, pero la carpeta que está siendo administrada por Git se llama curso Java básico, que está en otro directorio, pero el workspace al cual estoy utilizando ahorita está en un directorio diferente. Este directorio no está administrado por Git. Entonces lo que yo voy a hacer es cambiarme de workspace apuntando a la ruta del Git para que él lo administre. ¿Sí me entiendes? No, ahí me hice bueno. No A sé ver, si el otro ya. parte. Voy a explicarlo acá, ¿no? A ver. Mira, nosotros tenemos un directorio que se llama
Lo voy a poner aquí. Se llama curso básico. Está en este directorio, ¿no? Este es nuestro Workspace, aquí, Workspace. Y aquí hemos puesto nuestros proyectos. ¿Estamos? Sí. Ahora, este proyecto, esta carpeta que está aquí no está apuntando a ningún repositorio de Git. Ojo, miren, si yo me voy a este directorio, si yo me voy a este directorio, aquí, por medio del PowerShell, voy a abrir otro para no confundirme. ¿Sí? Si yo le hago un git status, me va a decir que esto no es un repositorio de Git. Quiere decir que todos los proyectos que están aquí no están siendo administrados por Git. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí entienden esa parte? Ok, Ya, listo. Ahora, ¿cuál es la carpeta que nosotros seleccionamos ayer para que sea administrada por Git? Es esta carpeta de aquí. Esta carpeta está en un directorio diferente. Está en otro directorio, ¿sí? Físicamente en el sistema operativo, que se llama código curso Java básico. Todo lo que yo ponga aquí adentro, todo lo que yo ponga aquí adentro, va a estar administrado por Git. ¿Estamos? Acá van a estar los archivos administrados por Git. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que esta carpeta que está aquí adentro no está dentro de nuestro repositorio, ¿sí? De GitHub. ok. Y la de acá, todo lo que esté aquí adentro, sí. Por tal motivo, lo que yo voy a hacer ahorita es, desde el Eclipse me voy a cambiar de carpeta aquí, Switch Workspace, y le voy a decir que el Workspace que voy a abrir o que voy a crear apunte a la carpeta que está administrada por Git. Ok, lo que estás haciendo es abrir el proyecto que tenía aquí. Exacto. Realmente aquí no hay ningún proyecto, solamente estoy usando el repositorio de Git como Workspace. Eso es lo que estoy Ya. haciendo. Ya. Ah, ya, ok. Entonces lo pongo aquí, ahí, y le digo que Ok, abra ese Workspace. Entonces él va a cerrar y va a abrir el Eclipse nuevamente, pero sin ningún proyecto, sin nada, realmente no hay nada ahí. ¿Sí? Tengo dañado algo en el Eclipse. Tengo que instalar otra versión. Ya, estamos. Entonces, este es un nuevo Workspace, ¿no es cierto? Que hace referencia a la carpeta, que tiene el repositorio de Git. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahorita estoy acá, aquí, y se crearon estos archivos. Se creó metadata y se creó remote system temp file. Si yo me voy a esa carpeta, esta de aquí, vamos a hacerle git status. ¿Sí? Aquí yo le voy a hacer la pregunta. ¿Por qué si yo creé estos archivos de aquí, metadata y remote system temp file, por qué no lo pone para que lo administre el Git? Eso lo dije ayer. A ver si se acuerdan. No. A ver, ¿por qué no están administrados? Porque en el archivo git ignore, yo le indiqué que estos dos directorios no los considere, porque es información del Eclipse y eso es local, eso no tengo que versionarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, Entonces, sí.
Por eso cuando yo hago un git status, él me dice que no hay nada ahí que, que tenga que modificar. ¿Estamos? Bien. Entonces ya tenemos aquí nuestro Eclipse. Voy a cerrar esta parte. Y no me gusta trabajar con este Project Explorer. Voy a trabajar con el Package Explorer. Lo voy a poner acá y cerrar esto. ¿Estamos ahí? Bien, como estamos trabajando con Maven, para acostumbrarnos, vamos a crear un proyecto Maven. New. Me avisa si voy muy rápido ya. Maven Project. ¿Sí? Maven Project. Como no vamos a trabajar con Archetype, voy a simplemente decirle que vamos a crear un proyecto simple. Nuevamente, ojo, importante, el group ID, el artifact ID y la versión. Entonces aquí le voy a poner com.taller.curso 04. En el artifact ID le vamos a poner aquí curso hilos. La versión le ponemos 1.0, que sea YAR, y en el nombre le voy a poner curso hilos, ¿sí? Y la descripción, proyecto Maven Java con hilos. ¿Estamos ahí? Bien, entonces con eso de ahí estoy indicándole al Maven le estoy indicando al Maven que vamos a crear ese proyecto con esa clave primaria, ¿no? Con ese gap. Bien, le voy a dar finish. Jairo, dame un segundo para hacer unas cositas ahí, crear el proyecto primero. Ya, ok. Te espero aquí. ¿Listo? Y vamos a... ya, ok, listo. Entonces, hemos nosotros configurado ya el proyecto. Aquí está configurado. Y ahora sí, miren lo que pasa. Voy a darle acá. Voy a ponerle... bueno, este aquí ya lo voy a cerrar. Voy a ponerle git status. Y acá sí me aparece la carpeta que he creado, el proyecto, ¿sí ven? En este caso aparece porque no tiene ningún tipo de restricción. Todo lo que yo ponga dentro de esa carpeta, Git lo va a reconocer como un cambio y me va a indicar si lo agrego al índice, al stack de, de Git o simplemente lo rechazo. Ahí me dice, ¿no? ¿Quieres incluirlo o puedes rechazarlo? Bien, estamos ahí. Hemos creado nuestro proyecto. Siempre que hacemos esta parte en Maven nos aparece aquí cuál es la versión que está utilizando por defecto. Pero nosotros podemos modificar eso. Podemos indicarle a Maven unas propiedades. Sí, podemos indicarle a Maven unas propiedades para que él tome la versión correcta de de nuestro de nuestra máquina, ¿no? Bien, vamos a ir al POM y en el POM vamos a incluir lo siguiente. Vamos a incluir la entrada properties, ¿sí? Y aquí le vamos a poner cuál es el target y cuál es el source con el cual vamos nosotros a realizar la compilación, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner así. Maven.compiler.target, ¿sí? Y ahí le ponemos la versión. En este caso es la 11. ¿Estamos? Y lo mismo vamos a hacer para
Vamos a copiar esto. Lo mismo vamos a hacer para el source. ¿Sí? El target es con qué Java se va a ejecutar y el source es con qué Java se va a compilar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos? Entonces con eso le indico cuál es el target, cuál es el source del Maven. Le voy a dar aquí un clic derecho, Update Project, acá. ¿Sí ven? Y automáticamente él me cambia al Java 11. ¿Se dieron cuenta? Ya me aparecía antes el JS 1.5. Ahora ya me aparece JS 11. ¿Estamos? Entonces de esa forma yo le puedo setear, puedo indicarle, perdón, puedo setearle ahí al Maven, indicarle con qué versión de Java voy a compilar y con qué versión de Java voy a ejecutar. El target con qué lo voy a ejecutar y el compilador con qué se va, perdón, el source con qué se va a compilar. Estamos que pueden ser diferentes. Puedo compilar con Java 8, pero ejecutarlo con Java 11. No hay ningún problema ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esos properties? Ya. Chévere, entonces, le hicimos ese cambio. Ahora sí vamos a ir a la parte que íbamos a realizar, ¿no? Sobre SLC main voy a crear un paquete. New package. ¿Sí? Y aquí le voy a poner con.taller.curso04. ¿Estamos? Y aquí le voy a crear nuestra clase. Vamos a crear la clase competidor. Vamos a poner aquí. Vamos a crear una clase competidor y vamos a hacer que extienda de Dread para ver cómo se ejecutan los hilos. ¿Sí? Entonces le voy a poner aquí class. ¿No es cierto? Esta clase se va a llamar competidor. Vamos a simular una carrera en los cuales se lancen varios hilos para ver cómo se va ejecutando, cómo Java decide la ejecución de estos programas. Bien, en el nombre le voy a poner competidor. ¿Sí? Le doy finish. De ahí se crea la clase competidor. Vamos a agregarle a esta clase un nombre, un atributo. Private nombre. Perdón, private string nombre. Y le voy a asignar un código. Private string código. ¿Estamos? A este tipo de clases también se la conocen como pojo. También se la conoce como un pojo. Hasta ahora se la conoce como un pojo. Las clases que no tienen ningún tipo de extensión, que extienden directamente de object y que tienen métodos get y set de sus atributos, se la conoce como POJO, que es Plain All Java Object. ¿Sí? Esto significa plain All Java Object. ¿Estamos? ¿Sí? En el momento que una clase ya extiende de una librería, ¿no es cierto? Ya no es un POJO, sino que ya es una clase que está ligada a un framework o a una interfaz. ¿No es cierto? Entonces, la mayoría de tecnologías que han salido ahora, como Spring Boot, JCF, intentan que todas las clases sean POJos y tú lo que haces simplemente es realizar una configuración sobre el POJo. Bueno, luego vemos ese detalle un poco más adelante, pero por ahora entendamos esta parte, que estas clases se llaman POJos. Son clases simples. Bien, vamos a crear aquí un constructor sin parámetros, un constructor con parámetros. Para eso le damos clic derecho en Source. Aquí nos aparece generar constructor usando campos aquí y automáticamente nos crea ese constructor, ¿no? ¿Vamos? Y hacemos lo mismo con los métodos get y set.
clic derecho, run as, perdón, source, generar métodos get y set. ¿Sí? Ahí estamos. Bien, entonces la clase competidor tiene nombre y tiene código, tiene un constructor con nombre y código y los métodos que permiten acceder a los atributos, ¿no? O modificar. Bien, ahora vamos a preparar nuestra clase porque va a utilizar hilos o va a tener un método que se va a ejecutar en background o en paralelo, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner aquí que esta clase va a extender de la clase Dread de Java. ¿Sí? La clase Dread de Java tiene un método que se ejecuta en el momento que nosotros hacemos un inicio del hilo que se llama run. Vamos a poner ram. Y ese es el método que nosotros tenemos que implementar para utilizar, para, para implementar ahí el algoritmo que vamos a ejecutar en paralelo, ¿no? Uf, ¿dónde está ese método run? Aquí está, ¿sí? Entonces, este es el método que nosotros tenemos que implementar o sobreescribirlo, ¿sí? Para aquí escribir nuestro código que va a estar ejecutándose en paralelo, no sobre el hilo principal, sino sobre un subproceso. Entonces yo le voy a poner así. Le voy a poner room, control espacio, y él me dice que va a sobreescribir el método. Esta notación override está indicando que este método le pertenece a la clase padre, Dread, y que yo estoy haciendo aquí sobreescribiendo este método, ¿no? Lo voy a reemplazar, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner aquí un for para hacer que él ejecute varias tareas. In igual a 0, punto y coma, y sea menor a 500, punto y coma, y más. Vamos a ponerle aquí 1000 para poder ver la diferencia. ¿Sí? Bien, luego de eso voy a poner aquí que escriba el nombre de la persona del competidor. Entonces le voy a poner así, print, perdón, competidor más this.nombre más número, dos puntos, más código. ¿Estamos ahí? Bien, y listo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que en el método run, el método que se va a ejecutar en un segundo proceso, no en el hilo principal, va a estar imprimiendo esto. Lo va a imprimir 1000 veces, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuántos hilos yo tenga, él va a ir intercalando las salidas, ¿no es cierto? Va a ir ejecutando y va a ir intercalando las salidas en la consola de Java. Vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Vean, solamente lo que hice fue extender de la clase Dread y sobreescribir el método run. Aquí puedo hacer la lectura de un archivo, puedo conectarme a la base de datos, puedo conectarme a un repositorio, no sé, de imágenes para poder traer las imágenes y presentarlas luego. Sí, entonces todo lo que yo necesite o entienda o haya analizado que va a tomar tiempo y que no me va a dejar al usuario esperándolo, puedo ejecutarlo por medio de un hilo. ¿Sí? ¿Estamos? En este caso, para el ejemplo, solo hice este método simple y voy a crear una clase que sea principal o competencia. Vamos a llamarlo competencia para poder crear los hilos.
Entonces voy a ponerle clase aquí y le voy a poner principal. ¿Sí? Esta clase principal va a tener un método main y dentro del método main yo voy a comenzar a crear objetos de tipo competidor. Entonces le pongo competidor, le voy a poner competidor 1 igual new competidor. Entonces le voy a poner aquí Hinojosa y tiene el código 005. ¿Sí? Voy a crear otro competidor, el competidor 2, y le voy a poner aquí Briones. Y a él le voy a poner 006. Voy a crear otro competidor y le voy a poner el Vincito. Le voy a poner 666. 0666. ¿Estamos? Competidor 3 es este de aquí. ¿Sí? Bien, como estos objetos heredan de la clase Dread, tienen un método adicional que se llama el método start. ¿Sí? El método start permite lanzar, entre otras cosas, ejecutar el método run, que está implementado en la clase competidor, ¿sí? Y se van a comenzar a ejecutar no en el hilo principal de Java, sino en un subproceso, ¿no? Va a ser la simulación de que hay varios procesadores y van a comenzar a lanzarse en paralelo. Para poder ver eso, vamos a decirle así. Vamos a decirle sysout y le decimos, eh, vamos a decirle así, inicio de competencia. ¿Sí? Y le vamos a poner aquí new date. La clase date me permite capturar el instante en milisegundos de lo que está del tiempo del procesador, ¿no? Creo que se basa en el sistema POSIX. Si mal no recuerdo, este sistema toma como referencia una fecha. POSIX, fecha. Sí, este de aquí es un tiempo de Unix, o también llamado POSIX, que toma cuántos segundos han transcurrido de la medianoche del 1 de enero de 1970. ¿Sí? Entonces, él toma como referencia esa fecha y de ahí comienza a contar los milisegundos. No es un tiempo exacto tampoco, ¿no? No considera ciertos detalles. Pero con respecto al tiempo, pues es difícil capturar el instante en el que se está ejecutando un programa. Pero él intenta tomarlo al milisegundo. Estamos de acuerdo, bien. Entonces él va a tomar ahí el milisegundo para poder obtener el milisegundo. Bueno, vamos a ponerlo así por ahora, ¿no? Ahí nos va a aparecer una fecha. Bien, vamos a decirle acá, ¿no es cierto? Fin de la ejecución de la competencia. ¿Sí? Entonces, aquí va a haber un hilo principal que va a comenzar a ejecutar todo esto de aquí. Ese hilo principal se lanza o se crea al momento de que el intérprete de Java encuentra el método main, se lanza un hilo principal. Todo lo que está aquí se va a ejecutar en secuencia. ¿Sí? Pero voy a decirle que se ejecuten ciertas cosas en paralelo. Entonces le voy a decir a competidor 1, punto, inicia. ¿Sí? Competidor 2, punto, inicia. Y competidor 3, punto, inicia. Start. ¿Sí? Bien, des en cuenta, ¿qué es lo que yo puedo garantizar que va a pasar aquí? Él va a ejecutar inicio de competencia, va a intentar ejecutar algún system.out por aquí,
va a ejecutar fin de la competencia, ¿no es cierto? Y luego el programa va a esperar que todos los hilos terminen, o sea, todos van a comenzar a contar en paralelo, ¿no es cierto? Y va a comenzar a pintar en la consola. En la consola vamos a ver ahí, déjame configurar la consola aquí, para poder ver todos los mensajes que salen. Voy a poner lo siguiente. Voy a darle clic derecho aquí en la consola. No me salió. Es que tengo primero que ejecutar. Bien, no hay problema. Eh, sí, porque no me sale la configuración. Mm, aquí está, déjame ver. No, ya lo vamos a ejecutar para que luego le configuramos eso. Bien, entonces él va a intentar ejecutar esta línea, luego va a comenzar a ejecutar ciertas líneas que están en el método run hasta donde le permita el procesador y finalmente va a ejecutar esto, pero luego de esta línea se van a ejecutar varias system.out de lo que esté pasando dentro de los hilos, ¿no? Esto va a ser completamente independiente. Esta ejecución se va a lanzar y va a quedar ahí ejecutándose, o perdón, sí, se va a comenzar a ir línea por línea interpretándose y luego el competidor 2 lo mismo, ¿no? De forma independiente. Bien, voy a darle ejecutar y ahí va a aparecer, ¿sí ven? Déjeme configurar esto. No necesito un límite, aplicar, aplicar y cerrar. Vamos a ejecutarlo de nuevo. ¿Ya? Miren, desen cuenta. Lo hace muy rápido. Él inicia la competencia, ¿sí? Y termina la competencia. Quiere decir que estas dos líneas se ejecutaron tan rápido que no le dio tiempo al procesador de preparar estos hilos para que se lancen. Y los hilos se comienzan a ejecutar en paralelo. ¿Sí ven? Aquí empezó con el 666. Ojo, esto es completamente aleatorio. Desen cuenta que el competidor 3 es el último en ejecutarse. Pero sin embargo, acá es el primero que comienza a emitir salida. ¿Sí ven? Se le puede realizar una configuración de prioridad, por ejemplo. ¿Sí? Aquí yo puedo decirle que tenga prioridad 1, el competidor 1, el competidor 2, le voy a decir que tenga prioridad 10, ¿sí? Y el competidor 3, le voy a decir que tenga prioridad 5. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a esto, el competidor 1 debería lanzarse o comenzar a emitir salidas primero, ¿sí? Ojo, esto de aquí dependerá de la disponibilidad del procesador. Eso lo maneja la máquina virtual de Java porque es la que se comunica con el sistema operativo. Nosotros no tenemos ahí mucho control al respecto. Lo único que podemos saber es que se van a ejecutar en paralelo, no en el hilo principal. El hilo principal va a comenzar a ejecutarse y estas actividades se van a ejecutar en paralelo. ¿Sí? Ojo, esto de aquí es el principio, o estos hilos hasta cierto punto, corresponden al principio que usan los frameworks que actualmente se usan en JavaScript, que están basados en JavaScript, con el tema de las promesas. Esto es más o menos como una promesa. Yo hago el start, ¿sí? Y ahí hay una promesa de ejecución. Puede ser que se ejecute bien, puede ser que se ejecute mal, no lo sé, pero lo que sí sé es que en algún momento me va a dar algún resultado. No en este momento, yo no puedo poner aquí, por ejemplo, que el competidor me dé un resultado en el momento que se ejecuta, porque no sé en qué momento se va a ejecutar y va a terminar la ejecución. ¿Estamos? ¿Sí? Este patrón o esta forma de programar se lo utiliza en JavaScript, en React, en Angular, en los cuales se establecen promesas, ¿no es cierto? Para que no se quede bloqueada la pantalla, lo que se hace es lanzar hilos para que consuman al backend y le devuelvan resultados. En el momento que el resultado sea devuelto, recién la pantalla se vuelve a renderizar. ¿Estamos? También lo utiliza, bueno, inicialmente lo utilizaba Ajax. Ajax es una tecnología que implementó Microsoft
manejar transacciones o solicitudes asincrónicas, ¿sí? Y luego ya JavaScript lo normalizó para el tema de promesas. Bien, entonces vamos a ejecutarlo para ver cómo sale aquí, ¿sí? Entonces, en teoría, debió ejecutarse primero. Bueno, lo que intenta darle prioridad es al competidor 5, ¿no? Intentó darle prioridad, pero igual. Por alguna razón, primero ejecutó el 6-6. Pero luego le bajó la prioridad para que el último competidor, ¿sí? Sea el último en ejecutarse. ¿Sí ven? ¿Estamos? Entonces, esto simplemente es una marca que se le pone para establecer que los tiempos muertos se le asignen a la prioridad más baja, ¿no? En este caso, contador uno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hola, hola, hola. Bien, entonces ahí lo que le indicaba, no voy a repetir esta parte. Yo intento darle una prioridad a cada uno de los hilos, pero ya dependerá de la máquina virtual de Java cuál está disponible para ejecutarse, ¿sí? En el momento que él tiene el control de esto, intenta darle prioridad o atención al hilo que tiene la prioridad más baja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces aquí hemos utilizado hilos haciendo extends o heredando de la clase Dread. Vamos a hacer hilos implementando la interfaz Runable. ¿Sí? Para que todos tengamos el código fuente, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá y voy a decirle git status. ¿Sí? Ahí está. Y le voy a poner git add menos all git commit menos m, perdón. Y le voy a decir aquí creación de proyecto con hilos eh, extends Drea. ¿Sí? Ahí está. Miren que se está viendo el ClassPath y el project, ¿no? Sí, creo que no lo pusimos eso en el git ignore. No está puesto eso. Déjenme ver si puedo ponerlo acá, aunque ya se agregó. Bueno, vamos a guardarlo así y luego lo cambiamos. Bien, entonces le voy a poner git push. Ah, perdón. Me faltó hacer un git pull. Ya. Git push. Ya, ahí estamos. Ya lo pueden ver en el repositorio de GitHub. Ah, está en el main inicial. Vamos a ver. Estoy en el branch inicial. Voy a hacerle un pull request, ¿sí? Para que lo puedan ver en el principal. Sí, ahí está. Creación de proyecto con hilos. Creo el pull request. ¿Sí? Aquí me sale que todo está bien, no hay ningún problema. Merge, confirmar merge. ¿Ya? Y ahí ya tiene que aparecerles acá, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Curso hilos. Eh, ciertas cosas no deben estar. Esto ni esto debe estar. ¿Sí? Ahí está, competidor y principal. ¿Sí? Aquí le aparece la información del commit que hicimos. Ahora, ¿qué deben hacer ustedes para que puedan ver los cambios? Deben irse a la ruta de su proyecto. Deben irse a la ruta, a esta ruta de aquí, a esta ruta,
y hacerle un git pull para que se descargue todo lo que se hizo en este momento, ¿no? Tienen que ejecutarle esto. Le hacen así. Git pull y automáticamente se va a descargar lo que hicimos ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que tengan? No, todo está claro. Yo también hice el push. Ok. ¿Cómo así que hiciste ¿Por qué hiciste el push? Yo hice el push porque, a ver, voy a ponerlo acá en el Paint. Bien, aquí adentro de este directorio yo creé el proyecto llamado, ¿cómo le puse? Le puse curso hilos, ¿no es cierto? Aquí adentro puse el curso hilos, ¿sí? Pero está dentro de mi repositorio local. ¿Estamos? Bien, como está dentro de mi repositorio local, yo tengo un repositorio remoto, el cual no se ha enterado de ese cambio. Acá está el repositorio remoto, que él no se ha enterado del cambio que estoy haciendo en el local. Entonces, para que él pueda saber, él pueda entender que hay un cambio, yo debo de hacerlo por medio del comando push. Al hacer push, yo estoy pasando todo lo que hice en el local, lo pasé dentro a mi repositorio remoto. Por eso en este momento yo puedo ver los cambios acá. ¿Sí? Aquí están, ¿sí ven? Aquí ya está el fuente, el fuente disponible. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Una pregunta, yo también hice push. Ok. Eso no se me ha reflejado en tu RAM. La posición RAM y la RAM. Sí. No, pero no veo que hayas hecho un push. Déjame ver. Yo lo hice en main inicial, pero no veo. ¿Pero el push te dio algún problema o...? Mira, aquí puedo ver los logs, mira. Ayer, aquí están todos los commits que hicimos ayer y hoy están todos los commits que yo he hecho, pero no veo el tuyo. Quizás el push dio problema. No sé si me puedes compartir para verlo. Anudar. Ya, puedo venir acá y voy a ver el branch que tú creaste. Y aquí está, ¿no? ¿Sí ves? Ahí está. Ah, ya listo. Sí. Ya, Ya, estamos ahí, ¿no? ¿Sí? Bien, voy a ponerme nuevamente en el main. Aquí está. Se ha creado esto correctamente y listo. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a ver la otra forma de implementar hilos. ¿Sí? Hemos creado hilos usando Dread. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a implementar la interfaz Runable. ¿Sí? Es más versátil, nos permite a nosotros tener dentro de una jerarquía de clases, poder implementar también hilos. Bien, vamos a ponerle aquí, vamos a copiar la clase para no hacernos tanto problema. Vamos a copiarla, copiar, la pegamos acá y le vamos a cambiar de nombre. Vamos a ponerle competidor Runable. ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos? Vamos a quitarle esta extensión de Dread. Vamos a eliminar el método room. Vamos a dejarla así. ¿Estamos de acuerdo? Una clase normal. ¿Sí? Bien. Ahora, esta clase ya no vamos a decir que extenda de Dread,
sino que ahora vamos a decirle que implemente Runable. La interfaz Runable tiene el método run que me va a permitir a mí poder trabajar con hilos, ¿sí? Pero aquí se utiliza el patrón, un patrón de diseño llamado command. Ya lo vamos a ver. Bien, entonces vamos a decirle así, que competidor Runable implemente, perdón, sí, competidor Runable implemente la interfaz Runable. Al ponerle la implementación de la interfaz, él nos pide a nosotros que tenemos que escribir ese método, ¿no? Aquí nos aparece un foquito rojo, le doy clic y le voy a poner aquí implementar métodos, ¿sí ven? Entonces él me dice que implemente el mismo método run. ¿Estamos? Bien, entonces aquí vamos a ponerle el for in i igual 1, perdón, 0 le puse, ¿no? Punto y coma i sea menor a 1000, punto y coma i más, ¿sí? Y vamos a ponerle que pinte esto. Vamos a ponerle aquí competidor runable más el nombre más el código. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ahora, des en cuenta, la interfaz runable es una interfaz llamada funcional. Estas interfaces son, tienen una capacidad adicional que van a permitir poder crear funciones lambda o funciones anónimas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a ver eso de ahí, un poco de eso, que es parte de la programación funcional implementada en Java. Por ahora simplemente vamos a enfocarnos en el método que tiene la interfaz Runable, que es el método run. ¿Sí? Bien, tenemos eso y ahora vamos a crear, vamos a irnos a la clase principal. Vamos Una cosita a ahí, comentar esto de Byron, aquí. sorry. Byron, Hola, sí. una cosita ahí. Lo que pasa es que hice lo que tú me indicaste, puse implement a Runable, No, no te escucho muy pero... bien, ¿sabes? Te escucho bien bajito. Hola, ¿me escuchas? No. Dejar si soy Hola, yo, mi micrófono. Ahí. Hola, hola. hola, ¿me escuchas? Sí, ahí sí te escucho. Ya, mira, apliqué el tema, la implement de Runable, Ok. pero me salió que tenía que borrar el override. Pero a ti no te pidió eso. ¿Por qué? Esto aquí te Me pido, te pidió, debo borrar. ajá, me pidió borrar en Mm, Runable. raro. Pero mira aquí arriba cómo tienes. Tienes, borraste la parte que dice extends dread. Correcto, puse implement Runable. Mm. Realmente esto es una notación que sirve para el tema de la compilación nada más. Puedo borrarla, no hay ningún problema. ¿Sí? No sé, Ah, quizás ya, sea el Eclipse, no sé. Pero en todo caso, eso solamente es una anotación que le permite al compilador indicarle que es una sobreescritura del método. Estamos sobreescribiendo el método, pero si no lo pones, no pasa nada. ya, Ujú. acá. Sí, Chévere. estamos ahí. Entonces, tenemos ahí la implementación de ese método. Vámonos a principal. Vamos a seleccionar todo este bloque aquí, ¿sí? Y le vamos a poner Control Shift C para que él lo comente en Eclipse. Control Shift C. Y ahí él comenta toda esa parte. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora, para poder utilizar, des en cuenta que acá va a ser un poco más complicado, para poder utilizar hilos, ¿no es cierto?, con clases que tengan implementación de Runable, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear el objeto competidor Runable, le voy a poner competidor 1 igual new, y aquí le ponemos los nombres. Nos vamos a ponerle aquí
Java 001. Vamos a ponerle competidor 2, Python 002. Y acá le voy a poner Angular 003. ¿Estamos ahí? Bien. Ahora, ya no es tan fácil ejecutar el hilo. Necesitamos hacer otras cosas. ¿Sí? Aquí para ejecutar el hilo de una clase que implementa Runable, lo primero que tengo que hacer es declarar un método Dread. Le voy a poner hilo 1 igual new Dread. ¿Sí? Y como parámetro a ese Dread le voy a enviar el objeto que implementa Runable. ¿Sí ven? ¿Sí? Entonces es un poco más costoso. Lo voy a hacer hilo 1, hilo 2, competidor 2, hilo 3, competidor 3. ¿Por qué lo hago así? Si yo implemento la interfaz Runable solo tiene el método run, pero no tiene el método start. Quien tiene el método start es la clase Dread. Por tal motivo, yo debo utilizar la clase Dread como objeto que tiene todos sus métodos y aparte debo de enviarle como parámetro la clase que tiene la implementación de, de la interfaz Runable, ¿sí? ¿Estamos? Bien, ahora sí, una vez que tengo esto, voy a ponerle hilo1.start, hilo2.start, hilo3.start. ¿Estamos? ¿Ven la diferencia? Entonces tuve que enviarle un objeto tipo que tenga la implementación de la interfaz Runable como parámetro al constructor del Dread para que él pueda considerarlo como un hilo. Bueno, igual que en el anterior, voy a poner el inicio y voy a poner el fin. ¿Vamos? Bien, una vez que tengo esto, yo le voy a dar aquí Run as Java Application y voy a tener un resultado similar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Estamos ahí? Bien, esa es otra forma de implementar hilos utilizando la interfaz Runable. O sea, y en sí, a nivel de sistema, ¿en qué se diferencia el uno con el otro? Solo depende de cómo tengas implementadas tus clases. Si ya tienes una implementación de clases con una jerarquía, ¿no es cierto? No puedes extender de Dread. Tienes que implementar Runable. Pero como en este caso de acá, si la clase es un pojo simple, tienes la opción de poder extender de Dread directamente. ¿Cuál es más utilizado? Es más utilizado este de aquí, esta forma. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Esta forma es la más utilizada porque por lo general la mayoría de clases ya tienen su jerarquía establecidas y lo que se hace es simplemente implementar la interfaz para darle esa capacidad. ¿Sí? Es más, ahorita en Spring Boot existen, existen ciertas anotaciones que te permiten manejar hilos. Ya no tienes que implementarlo de esta forma, sino que simplemente lo que haces es incluirle anotaciones a métodos para que ellos se ejecuten en un segundo plano o en un subproceso. ¿Sí? Es más sencillo aún. Pero si nos toca a nosotros trabajar, por ejemplo, en un sistema en el cual hagan algo de alguna conexión a una base de datos o archivos, tengan que procesar archivos, se debe de utilizar de esta forma. ¿Sí? Bien, ahora,
Esta es una segunda forma. Hay una tercera forma de utilizarlo. Vamos a poner lo siguiente. Control Shift C. Y la tercera forma de utilizarlo es la siguiente. Utilizando métodos anónimos. Vamos a ponerlo así. Vamos a declarar un DREAD. Vamos a poner hilo 1. Igual. New DREAD. ¿Sí? Abrimos paréntesis, punto y coma. Y aquí vamos a crear un objeto anónimo. Los objetos anónimos, como su nombre lo dice, son objetos que nacen de una clase sin nombre. ¿Sí? Simplemente lo que voy a hacer es ejecutar un constructor que implemente una interfaz. En este caso le voy a poner así. New Runnable. Y directamente aquí voy a escribir el método que necesito que se maneje con un hilo. Por ejemplo, lo que necesito que se maneje con un hilo es esto. ¿Sí? Perdón. Necesito que se maneje por medio de un hilo es esto de aquí. Byron, porfa, ¿podrías tú pasarme ese código? Sí, ya te lo paso. Solo Primero, nomás esto. Solo nomás tú lo que hiciste de 3 hilos, nada más. Y ahora sí ya está. esto de aquí. Sí, nada más. Eso nada más. Ya, te lo paso por el chat. Claro. De acuerdo. Claro. ¿Sí? Esperemos que te llegue para que lo pongas, para ir iguales. Sí, ya lo tengo. Claro. Yo tengo una duda ahí. ¿Ok? Esa forma como tú declaras, yo la he visto no solo para invocar hilos. ¿Cómo se llama esa forma declarativa? Esto Donde tú le pones new, la clase, una llave y escribes todo el código ahí adentro. se llaman objetos anónimos. Ah, ok. Sí, objetos anónimos. Esto de aquí es algo parecido a lo que también se hace en JavaScript, las funciones de flecha. Pero solamente se lo puede utilizar por medio de interfaces funcionales. ¿Sí? La interfaz funcional es la clase, la interfaz que le indicaba hace un momento, que es Runnable. ¿Sí? Runnable, que tiene la notación Functional Interface. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí voy a poner el nombre. Le voy a poner aquí Byron. Y el número le voy a poner 555. ¿Sí? Estamos ahí. Y puedo crear otro hilo. Esta es una segunda forma de hacer esto, ¿no? Hilo 2. Ojo, si yo lo hago de esta forma, el programa Java, el intérprete, ¿sí? Me va a crear objetos que van a estar en memoria y su ámbito, el ámbito del objeto, va a vivir hasta que se ejecute, se termine de ejecutar el hilo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo aquí esto de un for y en el for hay unos 20 registros que quiero procesar en hilo, ¿no es cierto? Yo voy a lanzar 20 hilos y se van a crear 20 objetos. Eso es importante para el tema del uso de memoria en Java. ¿Sí? Si aquí yo le pongo un for, por ejemplo, y el for tiene 20 hilos, él va a crear, aparte del objeto DREAD, 20 objetos anónimos en memoria. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces eso es importante cuando estamos trabajando con programas que procesan muchos registros y queremos hacerlo en hilos y los hilos están puestos dentro de un for. Bien, competidor, vamos a ponerle aquí Judith, el número 111. Ahí cuando tú le pones un for internamente de 0 a 1000, ¿cuál es el hilo? ¿1000 hilos o estás ejecutando No, un solo hilo? este es el método que se ejecuta por hilo. Un solo hilo, pero dentro del hilo estoy escribiendo 1000 veces. Ok. Ya. Entonces, y vamos a ponerle aquí hilo 3 porque estamos trabajando con 3 hilos. Hilo 3. Y le vamos a poner acá competidor Noemí.
¿sí? Vamos a poner aquí 2, 2, 2. ¿Estamos? Y el resto es lo mismo. El resto es lo mismo. Cada implementación de hilos tiene su uso dependiendo de cómo esté implementado el sistema, ¿no? Si ya tenemos una jerarquía de clases, entonces implementamos Runable. Si no tenemos una jerarquía de clases, vamos a crear objetos que trabajen solo con hilos, tendremos de la clase Dread, ¿sí? Entonces aquí le ponemos hilo 1.start, hilo 2.start, hilo 3.start. ¿Vamos? Ahí, vamos a ejecutarlo. Sí, y el resultado es exactamente el mismo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué desventajas hay al utilizar esto y al utilizar esto? ¿O qué características hay? Yo voy a utilizar esto cuando yo necesito guardar el estado y el resultado de un procesamiento en hilo. Por ejemplo, si yo quiero cargar una lista de registros y esa lista de registros luego mantenerla, pasársela a otra función de Java que se encargue de procesarlas, ¿no es cierto? Para mí sería lo más recomendable utilizar una clase que implemente Runable para que automáticamente él se ejecute, se cargue y nuevamente se pase el objeto completo al otro método para que pueda procesarse, ¿sí? Si nosotros necesitamos ejecutar algo que no guarde estados, que simplemente se ejecute y me devuelve el resultado directamente aquí, entonces lo voy a hacer por medio de funciones, objetos anónimos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo ejecuto, no estoy guardando Byron en ningún lado, ¿sí ven? En ninguna variable. Simplemente lo que estoy haciendo es ejecutarlo, ¿sí? No me interesa tener registrados estos valores, pero acá el objeto con 1 tiene registrados los valores, el código y el nombre. Acá no, acá lo estoy ejecutando, tengo el mismo resultado, pero estos valores no están en ningún lado. ¿Sí ven? No los puedo almacenar en ningún lado porque esto no tiene atributos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y por último, hay otra forma de ejecutar también hilos. Un momento, por favor. Está fermentada, mira, se dañó, ¿cierto? No lo pres mucho. Dañoso. Dañado. ¿De qué dónde es eso? ¿Dónde es? La leche que yo tengo para trabajar. Dañado. Se dañó una. Ojalá que las otras no. Pero no fueron a comprar muchas. Ajá. Bueno, a ver, entonces, les decía, ¿no? Esto depende, tiene sus ventajas. Trabajar de esta forma. Aquí no guardo ningún estado, los objetos, los parámetros van directamente a la función, ¿sí? Y obtengo un resultado. Aunque el resultado sea el mismo, la forma como estoy realizando el proceso es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Los hilos que estás ahí ejecutando se ejecutan en paralelo, no en secuencia. Exacto, sí. Mira, que aquí está ejecutándose uno, luego se ejecuta el otro, luego el otro, y por ahí hay otro más. Dependerá ahí del sistema operativo, como de la máquina virtual de Java, cómo le va asignando prioridades, ¿no? Ah, ok. No, yo no puedo decirle, primero ejecuta esto, no, porque justamente está trabajando con hilos para que se ejecuten en paralelo. Y si le digo que solamente se ejecute primero esto, luego esto, estoy dándole ahí una secuencia. Y así no es la idea. ¿Cómo tú harías el tema de que tengas que ejecutar algo en la base de datos? Por ejemplo, leer 10.000 registros y luego de esos 10.000 registros verificar en otro lugar, no sé, algún estado. Entonces, tú puedes crear un hilo para que divida esa lógica de 10.000 y lo ejecuten 4 hilos.
Entonces, 2500 registros en uno, 2500 en otro y en otro. ¿Cómo lo harías? Bueno, ya cuando tengo ese tipo de trabajos, los hilos no me dan mucho soporte para ese tipo de actividades. Existen, existen frameworks que se llaman batch, ¿sí? En los cuales yo puedo establecer jobs o actividades que se realizan de forma secuencial. Por ejemplo, aquí no podíamos hacerlo en paralelo porque primero debo tener los datos y es primordial, o sea, es prioritario hacer la conexión a la base de datos y extraer la información. Una vez que tú extraes la información, eso no se debe poner en paralelo, se tiene que extraer en lo principal. Una vez que tú extraes la información, ahí sí puedes dividirla en varias listas, hacer una partición de listas y cada lista es enviarla a un hilo diferente para que ellos se encarguen de procesarla. Por ejemplo, voy a escribirlo acá en el pen, Ah, el ejemplo que ¿y, tú me y dices. por qué no harías tú un hilo que abra una conexión independiente cada una? ¿Qué es más recursos? Claro, por supuesto. A ver, vamos a ver, base de datos. A ver. Si yo tengo que procesar aquí 2500 registros, ¿no es cierto? Y yo quiero lanzar, quiero hacer que esto se haga en paralelo, quiero que cada registro sea procesado por un hilo. Yo debo tener 2500 hilos, ¿sí o no? Y cada hilo va a abrir una conexión a base de datos. Cada hilo va a abrir una conexión a base de datos, ¿sí? Aquí va a crear una conexión a base de datos, ¿no es cierto? Para poder extraer el registro y en ese momento enviarlo a procesar. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar Ok. aquí? Cuando tú hagas eso, vas a tener también por cada hilo una conexión a base de datos y vas a tener finalmente 2500 conexiones que pueden estar realizando o pueden estar accediendo, ¿no es cierto?, a la base de datos de forma simultánea. O sea, la base de datos tiene que soportar 2500 conexiones activas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo Ya. recomendable? Siempre cuando trabajas con base de datos es preferible pedirle toda la información en una sola sesión. ¿Sí? Pero ¿y si te demora el query? Por Sí. ejemplo, yo he trabajado con así en batch Ujú. y quiero sacar 50.000 registros Ajá. o leer una tabla que tiene 100.000 registros Ujú. y a esos 100.000 registros aplicarle a cada registro una lógica independiente. Claro, ahí lo que deberías hacer es garantizar que los registros tengan una identificación. Por ejemplo, en ciertas tablas que van a ser procesadas en batch o que tú tienes preparada para trabajarlo con batch, se le puede establecer aquí una secuencia. ¿Sí? Y no lo vas a hacer, pues, no lo vas a hacer con 2500 hilos, por ejemplo. Puede ser que la secuencia, a la secuencia uno tú le asignes 500 registros. A la secuencia 2 tú le asignes 500 registros más. Y a la secuencia 3 le asignes 500 registros más. ¿No es cierto? Entonces, este arreglo de datos que están aquí, ¿no es cierto?, servirían como parámetros para una función o un método que se ejecute en hilo. ¿Estamos? Pero esto lo puedes ejecutar de forma secuencial. ¿Sí? Puedes decirle, tráeme 500 registros por medio de esta secuencia, esta de acá, esta secuencia de acá, esta secuencia de acá. O también podrías lanzarlo por medio de hilos. Ah, ok. Ya, entonces decía que eh,
puedo lanzar 3 hilos, ¿no es cierto? Y ya solamente voy a tener aquí 3 conexiones de base de datos, 3 conexiones de base de datos que van a estar leyendo 500 registros. Ojo, no es recomendable que desde un hilo tú lances otro hilo, porque ahí vas a perder el control completamente de esto. ¿Estamos? Desde un hilo no es recomendable lanzar otro hilo porque ahí vas a perder el control. Ok. Puedes hacerlo, pero no es recomendable. Es una mala práctica. Porque imagínate, tienes un hilo y ahí vas a lanzar 500 hilos más. Entonces aquí ya se utilizan otro tipo de métodos o de patrones. Por ejemplo, para hacer este procesamiento gigante de datos, se puede utilizar un patrón conocido como publish, subscribe, en el cual se utilizan brokers o tablas o colas para manejar transacciones de forma asíncrona. ¿Sí? Tú tomas los registros y estos registros se guardan en esta tabla, que también se le conoce como broker, aquí, en estas colas, ¿sí? Y estas colas Pero son tienen, colas en memorias. pueden ser colas en memoria o pueden ser colas en tablas temporales. Sí. Hay programas específicos para poder manejar estas colas. Una, una de las más populares se llama Apache Kafka, que permite hacer esto, ¿no? Manejar este patrón. Publish, subscribe. Bien, entonces tú pones los registros en estas colas y a estas colas le pones listener o también conocidos como oyentes o también conocidos como trigger en base de datos. Pero acá son listener que pueden estar programados en Java o en cualquier otro lenguaje, ¿no es cierto? Y ellos al momento que llega un registro automáticamente ejecutan un hilo para poder atenderlo. Esto es automático. ¿Sí? En JE eso se llama MON. ¿No es cierto? Es una arquitectura orientada al middleware. Mm, Y usan Kafka, ajá, Kafka es de de Apache. JE. De Apache. Los MON son de JE. ¿Sí? Entonces es un middleware orientado a mensajes. Tú utilizas JMS para poder registrar mensajes transaccionales en las colas y luego utilizas bins administrados por mensajes para poder atenderlas. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Okay. Ya, entonces de esta forma tú puedes manejar o realizar tu procesamiento en batch. ¿Estamos? Pero la idea es Sí, que estos procesamientos en batch que tú estás haciendo deben ir dejando logs. Debes solucionar también ese problema de los logs, porque son procesos que se ejecutan sin ningún tipo de interfaz, ¿no? Son como jobs. Entonces tienes que manejar aquí logs. Logs también que sean asincrónicos, porque no deben bloquear la transacción principal. ¿Estamos? claro. ¿Ya? Entonces, de esta forma lo puedes hacer. Hay muchas formas. Ya hay soluciones, como el tema de Kafka, que puedes manejarlo así, escribiendo en una cola, o haciendo también utilizando Spring Batch para poder manejar flujos de trabajo en los cuales se procesen un número grande de registros. ¿Sí? Ah, ok. Estamos. Pero ya los hilos nos quedan cortos aquí, porque los hilos simplemente me van a permitir a mí ejecutar métodos en segundo plano o en un subproceso. Pero ya necesito controlar otras cosas acá. Ya cuando hablamos de ese tipo de problemas, está bien, existen los hilos, pero ya sobre los hilos se han implementado otras soluciones que tienen esos complementos que tú vas a necesitar para establecer un proceso en batch. ¿Sí? No vas a ponerte a implementarlo con hilos ahí en este tipo de soluciones que son más complejas. Claro. Yo siempre lo vi, pensé que el tema de hilo era bastante fuerte para este tema de batch, pero esto es como No, para... no, los hilos
son importantes en Java y lo utilizamos de una forma básica con los JSE. De ahí, como existe esa base de Dreads y existe en Java, ¿no es cierto? Se han creado frameworks o librerías que ya implementan los hilos de una forma más sencilla para que los programadores puedan poder usarlo y tener ya eh, una mejor herramienta para trabajar este tipo de soluciones complejas. ¿Sí? Ok. Tú, si tienes el tiempo, podrías utilizar los hilos básicos en Java y poder implementar tu propio framework para manejar batch, no hay ningún problema. Pero tendrías que hacerlo, ¿no? Tendrías que hacerlo y programarlo. Pero Ya. por lo general se usan ya cosas que existen y funcionan bien. Ok. Ujú. Como Spring Batch ya te da toda esta solución. Exacto, así es. Con un control de logs, manejo de reintentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Bueno, en otra clase vemos Spring Batch. claro, sí. Bien, vamos a ver la última forma de ejecutar usando lambda o funciones de flecha, los threads, ¿sí? ¿Estamos? Bien, ¿qué sucede aquí? Des en cuenta de algo importante, ¿sí? Se dieron cuenta que al implementarlo de esta forma, miren, la ejecución es más ágil hacerlo sin crear objetos, solamente implementando objetos anónimos, que hacerlo de otra forma, creando, implementando la interfaz Runable o extendiendo la interfaz Dread. Si ven, es mucho más ágil. Des en cuenta que en las dos ejecuciones anteriores, esta línea, inicio de competencia, y la línea que dice fin de competencia estaban casi iguales, ¿no es cierto? Estaban casi ejecutadas en el mismo instante. Pero al hacerlo con clases anónimas, los hilos fueron más eficientes y se ejecutaron tan rápido que pudieron intercalarse con esas dos líneas de código, con estas dos. ¿Sí ven? Entonces quiere decir que implementar o utilizar hilos eh, con objetos anónimos es más eficiente con respecto al tiempo de respuesta que hacerlo con la interfaz Runable o con la clase Thread. ¿Sí? ¿Estamos? Eso lo vimos ahorita gracias a la experiencia que tuvimos de ejecutar esas dos formas. ¿Ya? Ahora vamos a verlo de la tercera forma. Vamos a comentar todo esto. Esto tiene que ver algo con la programación funcional. Pásalo al grupo, porfa. Perdón, ¿Cuál? al chat, al chat. Esta parte Lo de tenés que aquí. copiar. Correcto. Déjame descomentarlo. Ya, voy a ponerlo aquí. ¿Con qué combinación de teclas les comentas? No me acuerdo, a ver, control. Ah, no, leí control Z, nada más. No, creo que. Vamos a hacer la prueba. Creo que el mismo control C. Déjame ver. Control Shift C para comentar. Control Shift C para descomentar. ¿Ya? Entonces, voy a copiar todo esto y lo voy a enviar acá. Ahí nos avisas cuando ya esté. Lo hayas copiado para continuar. Voy a ponerlo aquí, ¿no? Para que cuando vean, esta parte es implementando la clase Dread y acá
implementando, perdón, extendiendo es. Extendiendo de la clase Dread. Acá implementando la interfaz Runnable. Y acá vamos a ponerle que usando objetos anónimos. ¿Sí? Bien. Por último, vamos a ver cómo hacerlo utilizando la función de flecha, o también conocida como lambda. ¿Sí? Esto es parte de programación funcional, algo parecido a cómo trabaja JavaScript, su programación funcional, utilizando justamente este tipo de métodos de flecha. Bien, entonces voy a crear, al igual que con los métodos anónimos, voy a crear aquí un objeto Dread, le voy a poner hilo 1 y le voy a decir new Dread, ahí, ¿sí? Y aquí voy a indicar lo siguiente. Esto me indica que no recibe ningún parámetro. Le pongo la función de flecha y las llaves. ¿Sí ven? Aquí no estoy haciendo ningún new, no estoy creando ningún objeto, ¿no es cierto? Solamente le estoy diciendo que él implemente la interfaz funcional y le envío directamente la función. ¿Sí ven? Aquí le envío directamente la función. Esto es parte de programación funcional utilizando Java. Así trabaja JavaScript, perdón, es TypeScript, trabaja de esta forma. Realmente es un poco más atrás, algo conocido como ECMAScript, que lo soporta Java desde la versión 8. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, O esto sea, tú puedes escribir código JavaScript en Java. no es código JavaScript, es utilizando el mismo paradigma que La utiliza JavaScript. sintaxis. Exacto, la sintaxis o el mismo paradigma que usa JavaScript en Java, pero solamente con respecto a la programación funcional, porque JavaScript, ¿Qué, qué ¿cómo? es ¿Cómo? eso de programación funcional? Mira, la programación funcional es un paradigma, así como programación orientada a objetos, pero una programación orientada a objetos, eh, como su nombre lo dice, ¿no? El núcleo de todo eso es la construcción de un mundo similar al real a nivel de clases. En JavaScript no hay eso. Tú no creas clases, ¿sí? Tú no creas clases, sino que tú te enfocas simplemente en la función, en implementar Ah, ok. funciones, ¿sí? Entonces, para poder facilitar y poder hacer más ágil el uso de funciones, tú puedes pasar por medio de parámetros funciones a otros métodos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy pasando una función al método del constructor Dread. ¿Estamos? Entonces aquí estoy recibiendo una función como parámetro. Acá, cuando lo hacía, estoy recibiendo un objeto como parámetro, anónimo. Acá estoy recibiendo una función como parámetro. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. O sea, ahí cuando le pones entre paréntesis la flecha, Ajá. eso, ese entre paréntesis significa que recibe una función. No, aquí entre paréntesis le puedes enviar parámetros también a la función. ¿Sí? Tú le puedes enviar Y la función es parámetros. lo que está dentro de las llaves, ¿no? Exacto, así es. Ajá. Este es, digamos así, este es el argumento que puede utilizar la función. Por ejemplo, si voy a hacer algo que recorra una lista, aquí el argumento sería el elemento de la lista. ¿Estamos? Bien. Okay. Como en este caso no recibimos ningún argumento, es más fácil. Solamente lo que hacemos es indicarle que no recibimos argumentos
la función de flecha y enviamos como parámetro la función que vamos a ejecutar. ¿Sí ven? Entonces sería así, ¿no? Hilo 1, hilo 2, usando la función de flecha. Vamos a ponerle aquí Byron. Le ponemos aquí 000. Y por último, vamos a ponerle hilo 3. Y aquí le vamos a poner Judith. Uno, uno, uno. ¿Sí? Y al igual que en el anterior, pues vamos a ponerle aquí. Vamos a copiar esto de acá que ya lo tengo. Voy a copiar esto y lo voy a poner acá. Ahí está. ¿Sí? Y lo voy a ejecutar. Vamos a tener el mismo resultado. ¿Sí? ¿Sí? Pero des en cuenta, al usar lambda, al usar funciones, también hay, no es tan eficiente el tema de los hilos. Aquí se ejecutaron las dos líneas y luego de eso empezó la ejecución de los hilos. Hasta ahora hemos visto que esta forma es más eficiente. ¿Por qué ahí hace eso? O sea, es como que el compilador fue al final y después lanza los hilos. No. Esto sí podemos explicar por qué lo hace. Él, cuando ejecuta el hilo principal, él va haciendo todo esto y aquí él lanza el hilo, se queda ejecutando e inmediatamente ejecuta esta línea. Él no va a esperar que terminen los hilos para poder ejecutarse, ojo. Esto es en paralelo. Pero, ¿de qué depende este inicio? Depende de cómo lo has implementado el uso de los hilos. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, que es más rápido en pintar que en ejecutar, que el hilo se cree. Exacto. Entonces, hasta ahora hemos visto que de esta forma es la más eficiente, usando objetos anónimos. ¿Sí? Esta forma de lambda, hasta cierto punto, tiene la misma eficiencia o trabaja igual que hacerlo con un objeto o hacerlo con la interfaz. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien, entonces, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí? No, Acerca sobre lambda, ¿qué otra cosa más puedes? ¿Cómo usas lambda? Bueno, eso se implementó desde Java 8 y justamente es la forma de trabajar con un paradigma funcional en Java. El paradigma funcional es algo muy extenso. Es como empezar a trabajar con programación orientada a objetos. Tenemos que ver ciertos detalles, lo que son ciudadanos de primera clase, lo que son efectos secundarios, lo que son métodos puros, métodos impuros. Son varios conceptos. ¿Sí? Para hablar de eso tenemos que extendernos a todos esos conceptos. ¿Estamos? Y de ahí finalmente llega lo más conocido, lo más popular, que son los métodos lambda, que se basan en una, ¿cómo se llama esto? En una rama de las matemáticas realmente, ese tipo de funciones. ¿Sí? Bueno, pero eso es bien extenso. Para poder conversarlo, pues podría conversarlo, pero tendría que preparar una clase. Yo vi un curso en Platzi de eso de ahí, pero hasta ahora no lo he utilizado. ¿Sí? Yo más he utilizado Java orientado a objetos. Por ahí algo de lambdas, pero ya lambdas implementadas para este tema de manejo de arreglos y esas cosas. Pero más allá de eso, no. Entonces, aún no me siento con la capacidad para poder hablar algo al respecto de eso. Sí conozco los conceptos, conozco algunos detalles, he visto código fuente Java funcional, pero no he hecho algo así, no he trabajado mucho con eso. Ujú. Lo máximo que he hecho es utilizar este tipo de interfaces funcionales de esta forma para mejorar
el aspecto, no solamente el aspecto de nuestro código, sino también evitar el uso indiscriminado de objetos, ¿no? Quizá este no tiene una mayor eficiencia, pero no se está creando objetos innecesarios en memoria, sino que simplemente son funciones. Aquí no creamos ningún objeto de tipo runnable, acá sí. ¿Sí ven? Aquí hemos evitado crear 3 objetos porque estamos pasando simplemente funciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Sí. ok. Bien, entonces voy a subir el fuente, voy a subirlo acá para que lo puedan ver también. Bien, entonces ahí le hice un push, voy a pasarlo al branch main. Por aquí está, vamos a darle un F5 a esto. Era el inicial. Hace 21 segundos voy a crear un pull request. ¿Cuál era? Cambio, no, cambio de ritmo. Inicial. Sí, ahí está. Crear pull request. Fin de la sesión. Sí. Confirmar merge. Y listo, ahí está. Ya se guardó en el main. Y ahí está, ¿no? Aquí están los fuentes. Ahí lo pueden descargar. Pueden hacer aquí, bajárselo en zip si quieren. O hacerle un clon al repositorio. Ok. Ya, ven, si no tienen ninguna pregunta, pues mañana pensé que nos quedaba tiempo para hacer algo de archivos, pero ya lo vemos mañana. Bueno, Sí, archivos. Bacán. Ya. Archivos, y vamos a ver si es que vemos el tema de mañana, el tema de Servlet, para ver cómo Java funciona en HTTP. Bacán. oye, Servlet es toda la base del contexto de programación web o qué? Sí, es la base, realmente es el primer componente que creó Sun Microsystem para trabajar sobre Internet, al igual que los applet. Fueron los applet, que ya no existen, y los servlet para los servidores. Ya, Ujú. Bien, listo entonces, nos vemos mañana. ya, gracias. Pase el link del video. Luego. ¿De acuerdo? Ya les paso. Chao.